Pues nada, yo, como bien ha dicho Jenny, pues yo soy Aurea Simón y estoy, pues nada, yo soy investigadora de la Facultad de Odontología en la Universidad de Sevilla y aunque soy odontóloga, ya hace mucho tiempo que no veo pacientes de manera clínica y me dedico pues a estudiar el microbioma. Entonces, como había pedido Jenny, os voy a introducir algunas cosas sobre lo que es el microbioma, porque imagino que como es una palabra así un poco de moda, algunos de vosotros la habéis escuchado, pero no sabréis a qué corresponde. Entonces, he intentado que fuera una charla bastante divulgativa y con pocos nombres raros de estos de bichos de los que trabajamos nosotros. Entonces, bueno, he dividido la charla un poco en la parte primera, que sería un poco explicaros lo que es el microbioma, y luego os voy a introducir un estudio que no sé si alguna de vosotras participasteis, estuve en Valencia y también en Sevilla, han venido algunas de la asociación a que le tomáramos muestras, entonces ya tenemos resultados, y entonces os voy a, por supuesto, a explicar los resultados que hemos obtenido y todo esto, ¿vale? Entonces, bueno, como os he dicho, yo hablo mucho, ya veis. Entonces, si, como no os veo, si tenéis alguna duda o bien lo decís al final o podéis hablar porque no veo las manos y tal, y entonces pues yo paro y las contesto, ¿ok? Entonces, bueno, lo primero, a ver si esto pasa. Vale, lo primero, un poco definiros qué son los conceptos, no tanto para que lo aprendáis, porque no voy a hacer examen, pero un poco para que entendáis qué diferencias hay, ¿no? Cuando hablan un poco de esto, de estas cosas, ¿no? Los microorganismos son no más que las bacterias y los hongos que existen, ¿no? Tanto en la naturaleza como en nosotros. La microbiota se refiere a la comunidad de esos microorganismos, de esas bacterias y de esos hongos, los virus, que tenemos en un ambiente. En este caso, veis que hay una persona, pues en la persona, pero también habría microbiota que está en el mar y otra microbiota pues que está en las plantas, por ejemplo. Y la palabra microbiota y microbioma se intercambian un poquito, pero bueno, son dos cosas distintas a nivel conceptual, pero tampoco eso, ya os digo, se intercambian a veces cuando hablamos. Entonces, el microbioma se refiere a los genes, al ADN, al ARN, todas esas cosas que nosotros estudiamos para poder aprender qué son los microorganismos. Pero el microbioma no correspondería a los bichos vivos, ¿no? Sino al contenido de estos para poderlos analizar. Y bueno, me gusta mucho esta foto porque, bueno, es del 2012, es de una portada que fue un poco la que abrió la caja de Pandora, donde nos explicaron que nosotros vivimos con bichos, ¿no? Y que estos pues nos acompañan y nos dan salud en la mayoría de las ocasiones. Y esto es lo que salió en la revista Nature, como veis aquí, y lo que define la microbiota humana sería el conjunto de todos esos microorganismos compuestos por hongos, virus, bacterias, arqueas, que vive junto a nosotros en simbiosis, es decir, pues nos hacemos bien mutuamente, ¿no? Y se estima que por cada célula de nuestro cuerpo tenemos alrededor de unas 10 microorganismos. Es decir, que somos un poquitín más microorganismos que personas, ¿no? Es un conjunto de todo esto. Y bueno, la pregunta es, ¿somos tan diferentes entre los individuos? Yo diría que sí, ¿no? Somos diferentes, pues bueno, tenemos diferente, no sé, color de pelo, altura y todo eso. Pero si nos fijamos un poco en lo que nos dice la ciencia, los genomas, que sería el contenido de información que nos transmiten nuestros padres a través del ADN, pues esto sería una milésima parte solamente diferente de cada uno de nosotros que estamos hoy aquí, por ejemplo. Pero bueno, si nosotros nos vamos a los bichos que están habitando en nosotros, pues la cosa cambia. Es como un poco como si fuera una seña de identidad, ¿no? Los microorganismos que tenemos nos hacen parte de un todo, pero esos son sí muy diferentes y tan diferentes como que van cambiando a lo largo de nuestra vida y también con las circunstancias. Es decir, hay factores, como ahora os iré explicando, que también modulan. Es algo dinámico, no es algo estático, tan estático como puede ser el ADN que nosotros hemos heredado. Entonces, si comparáramos entre uno y otro, veríamos que los genomas o el ADN que nosotros hemos heredado sería un 0,1 o una milésima parte de diferencia, mientras que los microbiomas entre individuos difieren entre el 80 y el 90%, ¿vale? Entonces, realmente somos muy distintos gracias a que tenemos el conjunto de genes y de los humanos y también de los microorganismos.
¿Y dónde están, no, estos microorganismos? Pues bueno, se estima que hay como unas 10.000 especies distintas. Imaginaros la cantidad de diferencias que hay, ¿no? Y habitan en muchísimas partes de nuestro cuerpo. En el sistema respiratorio están en la nariz, en la garganta, en los pulmones. También están en el aparato digestivo, por supuesto, en la boca, en el esófago, en el estómago, en el intestino grueso, delgado, en la vagina y también en la piel. Es decir, los microorganismos nos cubren y nos llenan. Están en muchísimas partes de nuestro cuerpo y los necesitamos para vivir, puesto que nos dan muchísimas funciones que el cuerpo no es capaz de hacer y al final somos capaces de hacer, puesto que ellos también nos hacen el trabajo, ¿no? Y en condiciones normales, pues estaríamos sanos. ¿Dónde podemos encontrar microorganismos en la cavidad oral? Yo voy un poco a mi área, ¿no? Os voy empujando un poquito a mi área. ¿Dónde estarían en la boca, ¿no? Que es que os he hablado que sí cabían. Pues bueno, esto le llamamos nicho, que es como las áreas pequeñas. Pensemos en la boca como si fuera España, ¿no? España sería el área donde están los microorganismos y el diente, la lengua o la encía, pues serían las comunidades autónomas, que todos estamos en el mismo país, pero cada uno pues tiene pues una cultura, una gastronomía. Yo, por ejemplo, soy de Valencia, pues la paella estaría en un sitio y, no sé, el salmorejo estaría en otro, ¿no? Pues esto es lo mismo. Los bichos no viven igual en todas partes. Pensar en el diente, que es una zona súper ardua, donde pues casi todo es mineral. El bicho no va a vivir igual allí encima que en la lengua, por ejemplo, que hay mucha sangre y hay saliva y hay muchísimos componentes. Entonces, los bichos viven diferente en diferentes sitios y así los tenemos que entender. Por eso tampoco tenemos las mismas patologías, porque, bueno, pues los bichos tienen mucho que ver en esto, las bacterias. Y como os he dicho, pues todo esto es muy dinámico, es decir, no siempre estamos igual. Y nuestro cuerpo, pues así se lo hace saber a los microorganismos y los microorganismos se tienen que ir adaptando a los cambios. Entonces, ¿cómo se puede ver? Pues hay algunos factores, como por ejemplo la edad. Nosotros mismos no teníamos los mismos microorganismos cuando éramos bebés, que cuando éramos niños, que cuando somos adultos. También hay zonas de nuestro cuerpo que tienen diferentes características, por ejemplo, diferente pH o diferente pues humedad, cosas que hacen que cambien los microorganismos y se tengan que adaptar. También, como os he dicho, hay diferentes nichos. En la lengua no viven los mismos que viven, por ejemplo, en el diente o pensar, por ejemplo, en la vagina o en el intestino, ¿no? Hay diferentes requerimientos y por eso diferentes microorganismos. Y también se adaptan de manera distinta y pues eso, se juntan como esto como la placa dental, pues en diferentes estructuras, ¿no? Al final son como edificios y se juntan en grupos de amigos y así conviven. Yéndonos un poquito más hacia la zona que corresponde más hacia el síndrome de Sjögren, una de las características que no todos, pero sí gran parte de vosotros tenéis, es que tenéis una disminución del flujo salival. Pues bien, nosotros pensamos que cuando existe una disminución de esa saliva, pues también cambia pues el ambiente y por tanto los microorganismos tienen que adaptarse a esto. La saliva baja, entonces baja la humedad, pero también baja los componentes. Pensar cuando hay muy poquita saliva, que es como si fuera que estuviese pues más pegajosa, más densa y por tanto los microorganismos no van a vivir igual. Y esto afecta a los microorganismos de la misma manera. Os quería poner esta foto porque a veces una foto vale más que mis palabras. Esto es una foto que saqué de saliva, como podéis poner vosotras en un tubo y yo. Y aquí veis, esto no es que sea una transición, sino que se puede ver todo el rango de estas características. No sé si veis mi puntero. Voy a poner el puntero láser, ¿vale? Aquí hay algunas bacterias, si lo veis son como puntitos y los puntitos son diferentes. Entonces, estos puntitos tan distintos son bacterias que están sueltas. Estos como granitos de café son un tipo de bacterias y esta bacteria es otro tipo totalmente distinto. Bueno, pues viven sueltas, pero también hay otras que no saben vivir solas y viven en comunidades, ¿vale? Están todas como juntitas y así es como conviven. Por ejemplo, mirar esta, ¿no? Que hay varios tipos de microorganismos y todos están juntos hasta el punto de que hay algunas que se unen a las células, como por ejemplo pensemos en las células que hay en las mejillas, que se van descamando a lo largo del día y estas pues se descaman con ellas y pues al final nos las tragamos con la saliva. Entonces, imaginaros la complejidad de todos los bichos que hay en la boca, ¿no? Y estos bichos tienen que convivir y adaptarse a los diferentes ambientes. Ahora, esta saliva tiene que pegarse a algunos sitios. Entonces, bueno, aquí podéis ver cómo los microorganismos que os he enseñado antes se pegan y crecen.
Así es como crecerían en la placa del diente, ¿vale? Si nosotros viéramos así en pequeñito cómo crece nuestra placa, pues nosotros veríamos esto exactamente. Entonces, estos son microorganismos de la saliva que os he enseñado antes, que van creciendo a lo largo del tiempo. Entonces, esto se ha hecho por ordenador para que veáis que algunas de las piezas de estas se van uniendo. ¿Os dais cuenta? Y entonces esto se forma como unas comunidades un poquito más complejas. Pero, ¿qué pasa? Que hay algunas, pues, que ellas, pues, deciden no crecer. Pero bueno, al final los animan a entrar en la fiesta y, pues, también se unen. Pero hay otras que directamente, pues, no se unen. Y así es como ocurre, cómo se forma la placa dental. Pero esto es en condiciones normales. Como os he dicho, si la saliva disminuye, pues también disminuyen los componentes y se tienen que adaptar. Entonces, esto que os he contado y esta película que os estoy enseñando no ocurriría de la misma manera. Y así es como lo tenemos que entender. Bueno, entonces en el síndrome de Sjögren esto se va a ver afectado, este proceso se verá afectado. ¿Y los factores? Pues os he dicho que hay algunos factores que afectan de manera natural, ¿no? Factores que ocurren a una persona sana, pues bien por la edad o bien por otras características, pero también hay algunos factores como que se van superponiendo, ¿no? Como el envejecimiento, la menopausia o enfermedades como el Sjögren y también, por ejemplo, medicación. Medicación tal como la medicación para dormir o bien medicación antidepresivo, son medicaciones que producen hiposalivación o sequedad. Y entonces estas también afectan. Si además tenemos una enfermedad que también produce sequedad, todo esto se va agrandando el problema. Y entonces esto afecta más a los microorganismos y al final se rompe un poco el equilibrio, que ahora os explicaré sobre eso. Entonces, esto que os he explicado, que se rompe el equilibrio, se llama disbiosis, que seguro que algunas de vosotras, si habéis intentado ver un poco más allá del microbioma, pues os habrán hablado de la disbiosis. La disbiosis no es más que se rompe un poco el sistema. Si los microorganismos conviven con nosotros de manera pues, sana, pues estos microorganismos van creciendo, nosotros los vamos controlando y ellos nos dan algunas características buenas para nosotros y nosotros les damos comida a ellos. Pero cuando estos factores, como por ejemplo la falta de saliva, se produce, el sistema se rompe. Y entonces los microorganismos tienden a volver otra vez a reestructurarse. De manera que se pueden reestructurar teniendo no tan buena sintonía con el cuerpo y produciendo una enfermedad, como puede ocurrir, por ejemplo, teniendo periodontitis, caries o otras enfermedades. Entonces, muchas de las enfermedades asociadas al microbioma están asociadas a que hay una rotura de ese equilibrio y, por tanto, al final, la unión entre el cuerpo humano y los microorganismos pues ya se establece de manera no demasiado sana. Yo sigo, creo que no me habéis interrumpido, pero si no, pues me habláis, ¿vale? No voy a entrar mucho en definir lo que es el síndrome de Sjögren porque no tiene mucho sentido, porque sabéis mucho más que yo. Entonces, bueno, dar una pincelada sobre el síndrome de Sjögren, cuáles son las características básicas que tiene en la cavidad oral. Pues son caries, tenéis más cantidad de caries, pero además estas caries son atípicas, lo que llamamos atípicas, que están en zonas donde pacientes que no tienen vuestra enfermedad no las suelen tener, como son en las zonas donde están pues, las superficies libres, como en las zonas que están, pues eso, los frentes de los dientes, donde no habría retención de la placa dental, por tanto no tendría el por qué generarse caries y aún así se genera. También hay otras que están asociadas, como la alteración a la deglución, al gusto, infecciones bacterianas y fúngicas, como las infecciones oportunistas, agrandamiento de la glándula, disminución de la saliva o sequedad de las mucosas. No tienen por qué estar todas, ni tampoco alguna de ellas, pero sí que es verdad que son las causas más frecuentes. Pero es verdad que no solo de la boca vive el hombre, ¿no? Y entonces no me puedo fijar solo en esto, porque es verdad que vuestra enfermedad es una enfermedad sistémica y por tanto tenéis muchas más alteraciones. Tenéis sequedad de las mucosas generalizada, reflujo y afectaciones en pulmones, en riñones y en muchos más órganos. Entonces, no solamente se queda en la boca, sino también tenéis afectación generalizada. Uniéndolo un poco con lo que ocurre en los microorganismos, pues se ha establecido algunos mecanismos que podrían asociarse o dar respuesta a por qué ocurre la enfermedad autoinmune. Lo que pasa es que es verdad que todo esto, hasta ahora, al menos la evidencia científica que hay, es que no es una causa, sino que puede ser una asociación, pero no está claro, al menos
hasta ahora que esto sea lo que provoque la enfermedad, ¿vale? Entonces, algunas de las áreas que se han establecido como posibles causas son la translocación de los microorganismos, es decir, los microorganismos, por ejemplo, que viven en la boca, sean capaces de ir al torrente sanguíneo y de ahí vayan a otro área, como por ejemplo puede ser el intestino. Y entonces ahí crezcan en un área que no es la suya y por tanto produzcan un desequilibrio en otro área y al final pues produzcan una enfermedad. También el molecular mimicry, que es que son sustancias que generan los microorganismos que son muy similares como réplicas de lo que genera el cuerpo humano. De manera que el microorganismo empieza a generar esto y aunque luego se elimine ese microorganismo que generaba eso, como el cuerpo sigue teniendo esas sustancias, pues se vuelve loco, porque en realidad cree que tiene que ir contra el propio cuerpo cuando el que había iniciado todo este círculo vicioso era el microorganismo. Esta sí que es una de las asociaciones que más evidencia tiene en la literatura, o al menos más se ha estudiado, relacionada con el síndrome de Sjögren, sobre todo con el virus de Epstein-Barr, pero tampoco es una causa clara. Sí que es verdad que tiene, pues eso, ya os digo, muchos más estudios al respecto. Y otros dos mecanismos que también se pueden producir por los microorganismos son la sobreproducción de antígenos o la amplificación de las citoquinas por autoinmunidad, como puede pasar pues, en la artritis reumatoide con la Porphyromonas gingivalis o en el intestino irritable con Fusobacterium o Campylobacter con la permeabilidad intestinal. Pero es verdad que esto no se ha establecido con el síndrome de Sjögren, al menos hasta el momento. Y aquí os quería poner esto un poco para asustaros, pero en realidad no. Cogí algunos de los microorganismos que encontré que había más estudios al respecto en la cavidad oral con el síndrome de Sjögren y los puse aquí en un cajón desastre. ¿Por qué? Porque aquí os voy a leer algunas frases de algunos de los estudios, revisiones sistemáticas y pues últimas conclusiones que se han sacado al respecto. Y es que es verdad que el microbioma da lugar a muchísimos datos, pero no ha pasado de la asociación. Es decir, no hay ningún grupo de microorganismos que actualmente pueda definir que está relacionado con el síndrome de Sjögren, al menos no en boca. Entonces, si no podemos establecerlo científicamente hablando, tampoco se podría utilizar para poder diagnosticar la enfermedad ni ver la progresión. Entonces, clínicamente no podríamos tomar una muestra, o al menos es mi percepción, que no se podría tomar una muestra a un paciente y cogerla, mirarle el microbioma y decirle, es que tú tienes síndrome de Sjögren por tener ciertos microorganismos. Al menos no se puede hacer clínicamente en la actualidad porque no se tiene ningún listado de microorganismos que realmente esté asociado a esta enfermedad. Entonces, lo quería poner también encima de la mesa porque sé que algunos de vosotros me habéis hecho llegar algunas preguntas al respecto y yo os hablo desde la evidencia científica y me parece que clínicamente no es posible aún ser utilizado. Considero que en el futuro podrá hacerse, pero necesita muchísimos más datos para poder hacerlo. Entonces, os leo esta frase donde dice que pues, los resultados son muy dispares, ¿no? Y que sí que existe un desequilibrio del microbioma en el síndrome de Sjögren, pero que no se tiene muy claro si es por la enfermedad o bien porque hay una disminución del flujo salivar. Es decir, no se sabe muy bien si es el huevo o la gallina, esa es la verdad. Entonces, no se tiene muy claro con todos los estudios que ha habido al respecto hasta ahora quién es el responsable de qué. Y hay otro estudio del 2023 que también nos viene un poco a decir lo mismo, ¿no? Que los resultados son incoherentes y que la cantidad de microorganismos, que se refiere a la riqueza, en el síndrome de Sjögren requieren una evaluación más exhaustiva. ¿Por qué? Porque la metodología que se emplea, es decir, el reclutamiento de pacientes en los diferentes estudios es distinto, las características clínicas son distintas y al final un poco nos dan resultados distintos. Por tanto, no hay ninguna afirmación de ningún tipo de microorganismos que se pueda actualmente relacionar directamente con el síndrome de Sjögren. Y hasta aquí un poco la introducción de lo que sería el microbioma.
El estudio que os voy a presentar ahora, algunos de vosotros estáis dentro de esto, o sea que parte de las muestras será de pacientes que estáis escuchando y otra parte pues de otros a través de la Asociación Andaluza y de la Asociación Española que os habéis hecho partícipes de esto. Entonces, lo que hicimos fue recoger muestras de los pacientes con síndrome de Sjögren y también cogimos en la facultad pacientes que no tuvieran síndrome de Sjögren, pero bueno, nos hemos centrado en la mujer, puesto que la enfermedad del síndrome de Sjögren es verdad que se puede dar en hombres, pero se estima que el ratio es de cada 10 pacientes, 9 son mujeres. Entonces, pues intentamos un poco entender lo que os he explicado antes, ¿no? Un poco cuáles eran las características dentro de la mujer, los factores que eran los que implicaban un poco la disbiosis, ¿no? En el caso de que la hubiera. Entonces, cogimos también 25 pacientes que estaban en transición a la menopausia sin síndrome de Sjögren. El objetivo de este estudio, pues bueno, fue caracterizar el microbioma de mujeres asociado al envejecimiento, al estado hormonal y a la enfermedad que afecta al flujo salival, ¿vale? Entonces, estos son los factores que os he explicado antes y ver un poco qué establece qué, ¿no? Y entonces, ¿qué les tomamos? Pues todo lo que nos dejaron. No sé si alguno de vosotros que participaste estáis aquí, pero vamos, todo lo que nos dejaron. Clínica, pues el estilo de vida, la historia médica, la medicación, la salud oral y también hemos medido el estrógeno que tienen en saliva y el microbioma a través del ADN de las muestras que tomamos de saliva. Entonces, junto a todo esto hicimos un análisis de los datos. Lo primero que intentamos entender fue cómo estaba la saliva en los pacientes que estaban en el estudio. Entonces, una parte es la saliva no estimulada o la saliva por babeo, que sería la saliva que nosotros producimos de manera natural y vemos que a lo largo, no sé, creo que he quitado lo del láser, vale. A lo largo de los años, bueno, todos estos, cada punto es un integrante del estudio y pues con la edad no hay ninguna relación, es decir, pues da igual la edad, todos más o menos tienen la misma cantidad de saliva por babeo. Pero bueno, cuando nosotros saltamos a la saliva por estímulo, nosotros dimos un chicle de parafina esperando que si nosotros empujábamos a la glándula a trabajar, pues esta glándula pues produjese más saliva, que es lo que se espera cuando se hace esto. Nos dimos cuenta que, bueno, que a lo largo de los años pues se va perdiendo esta capacidad de producir saliva. Y esto sí que está relacionado, podría estar relacionado con el envejecimiento. Pero yendo un poquito más allá, intentamos separar los pacientes que tenían síndrome de Sjögren, que yo los he puesto como SS, y los que no tienen síndrome de Sjögren. Y entonces lo que podemos ver es que en la saliva no estimulada, es decir, por babeo, pues hay unos números dispares, pero si nos damos cuenta, el patrón que tienen los de síndrome de Sjögren casi todos son hiposalivación, es decir, tanto por babeo como cuando nosotros estimulamos la glándula, no son capaces de producir saliva. ¿Esto qué ocurre? Pues bien, que algunos de estos pacientes, por ejemplo, podrían tener pues que el estímulo no le produjese puesto que están tomando alguna medicación. Pero en el caso de los Sjögren es porque la glándula, bien el tejido está afectado o bien no hay un estímulo nervioso suficiente como para que la glándula trabaje. En cualquier caso, la cantidad de saliva que se produce es muy poca y por eso los catalogamos como hiposalivación. Entonces, como conclusión de esta parte es que el 79% de las mujeres del grupo con síndrome de Sjögren y el 52% del grupo sin síndrome de Sjögren presentaban hiposalivación. Y no me voy a meter mucho en los nombres para que vosotros me podáis seguir con facilidad. Entonces, bueno, vemos aquí que hay una gráfica donde vuelvo otra vez a separar los pacientes con hiposalivación, pacientes con normosalivación, sin síndrome de Sjögren y con síndrome de Sjögren. Y vemos que es un patrón pues un poco parecido, ¿no? Pero si nos fijamos un poco en este rosa, que es la prebotela, y en este verde, que es el estreptococo, vemos que sí que hay una variabilidad, ¿no? Y entonces lo que vimos es que la prebotela aumentó en el grupo con síndrome de Sjögren, mientras que el estreptococo disminuyó. Entonces sí que tienen una relación, al menos estos dos microorganismos, con el síndrome de Sjögren. Pero en normas generales, nuestra pregunta estrella ¿es la enfermedad la que produce un cambio en los microorganismos? Entonces, como comunidad, todo el conjunto de bichos que hay en la boca está afectado por la enfermedad. Y bueno, aquí en esta gráfica, que ahora os explicaré cómo se interpreta, cada uno de los puntos es un paciente, ¿vale? Y entonces, si los puntitos están muy juntos, significa que los bichos que tiene cada uno de los pacientes son muy similares, mientras que si están separados en un sitio o en otro, es que son muy distintos.
Aquí vemos que los triángulos son los pacientes que no tienen síndrome de Sjögren y los círculos son los pacientes que sí tienen síndrome de Sjögren. Si os dais cuenta, no hay ningún patrón que nos arregle esto. ¿Qué esperaríamos? Si nosotros tuviéramos que concluir que los pacientes con síndrome de Sjögren son distintos que los pacientes que no tienen, tendríamos que tener todos los circulitos en una esquina y todos los triángulos en otra esquina, y no es lo que está ocurriendo. Por tanto, podemos decir que, al menos en nuestro grupo de pacientes, el síndrome de Sjögren no es el que define la comunidad de microorganismos. Son otras causas, pero no la enfermedad, al menos en la saliva, ¿vale? Entonces, seguimos con la Prevotella. Entonces, este grupo de pacientes eran pacientes que tenían una edad, pues algunas avanzada. Entonces, en clínica entendemos que los pacientes con una edad cada vez más avanzada suelen padecer enfermedad periodontal o enfermedad de las encías. Entonces, nosotros valoramos cómo estaba el estado de sus encías con respecto a la Prevotella. ¿Por qué? Porque la Prevotella es un microorganismo que sobre todo está presente cuando hay una enfermedad de las encías. Entonces, lo que vimos aquí es que en las pacientes que no tenían síndrome de Sjögren, en cualquiera de los estadios, 0 es sano y 4 es que tiene enfermedad periodontal severa, vemos que hay pues una disparidad de datos. Mientras que en los pacientes con síndrome de Sjögren, vemos que en los pacientes sanos sí que tiene poquita cantidad de Prevotella, pero va subiendo y tiene más cantidad de Prevotella con respecto a cuando tienen más enfermedad periodontal. Y claro, como os he dicho, esperaríamos que los pacientes que tienen enfermedad periodontal, o que la enfermedad periodontal aparece más con la edad, ¿no? Que esto es lo que se entiende, ¿no? El envejecimiento y la enfermedad periodontal están un poco más de la mano. Si la Prevotella está relacionada con todo esto, pues a más edad, más enfermedad periodontal, más Prevotella, ¿no? Todo iría en aumento. Pues bueno, esta fue nuestra sorpresa, y es que resulta que cuando los pacientes no tienen síndrome de Sjögren, pues es independiente la edad a la cantidad de Prevotella. Pero los pacientes que sí tienen síndrome de Sjögren va justo al contrario de lo que esperaríamos, es decir, a más edad, menos Prevotella. ¿Y esto por qué puede pasar? Pues bueno, en este gráfico no se puede explicar porque no da lugar a poder entender qué es lo que ocurre, es decir, el mecanismo, pero podrían pasar varias cosas. Una podría ser que la autoinmunidad, la enfermedad autoinmune, afecte a la Prevotella de alguna manera, no sabemos cómo, pero podría ocurrir. Y otra cosa que puede ocurrir también, y eso sí que lo hemos visto, es que los pacientes con síndrome de Sjögren tienen una higiene oral muchísimo más cuidada. Es verdad que padecen mucho de la boca y entonces pues tienen más conciencia de que su estado oral depende de su higiene, ¿no? Y entonces tienen una higiene muchísimo más cuidada. Entonces, a más higiene, menos placa. Si tiene menos placa, tiene menos cantidad de Prevotella. Entonces, eso sí podría ocurrir. Pero en este caso también vemos pues, que podría ocurrir también por el mecanismo. Con este estudio no se puede explicar. Habría que hacer estudios que fueran directamente a explicar el mecanismo, ¿vale? Pero esto sí que nos sorprendió. La verdad, no es una cosa esperada y me gusta porque me hace ver que hay algo ahí que hay que entender, ¿no? Y otra cosa que os he dicho es que medimos la cantidad de estrógeno que había en saliva. Las pacientes que eran premenopáusicas vimos que tenían una variabilidad muy grande. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque están en diferentes estadios hormonales y entonces pues tienen diferentes niveles. Pero las pacientes post menopausia pues todas están pues como muy estandarizadas, ¿no? Todas están un poco en el mismo nivel. Y lo que vimos es que esto se correlacionaba con estreptococo, pero no en todas las mujeres. Las pacientes con síndrome de Sjögren sí que tenían cuando iba disminuyendo la cantidad de estrógeno en saliva, también, pues eso, iba en contra del estreptococo. Entonces, esta tiene una correlación negativa, es decir, a menos estrógeno, más cantidad de estreptococo, correlación negativa, que no ocurre en las pacientes que no tienen síndrome de Sjögren. ¿Esto qué quiere decir? Que los pacientes con síndrome de Sjögren tienen características, ya sea por no tanto por su falta de saliva, porque si habéis visto, en ambas dos tenemos hiposalivación, pacientes con y sin saliva, sino más por su enfermedad, que hacen que algunos de los microorganismos, no todo el conjunto, pero sí algunos de los microorganismos sean sensibles a los cambios, ¿vale?
Entonces, un poco como conclusiones, para no agobiaros mucho con esto, de este estudio fue que el 79% de las mujeres del grupo con síndrome de Sjögren y el 52% del grupo que no tenía síndrome de Sjögren presentaban hiposalivación. Además, el microbioma de la saliva varía asociado al envejecimiento y también a la enfermedad. Y la Prevotella y el estreptococo, como os he dicho, pues tienen características o cierta sensibilidad en el grupo de síndrome de Sjögren que no aparece en el grupo que no tiene enfermedad, ¿vale? Entonces, volvemos otra vez un poco al principio y aquí os he enseñado este vídeo donde se forma la placa dental a través de los bichos que hay en saliva. Entonces, es importante entender que si el flujo salivar está disminuido, como os he dicho, esto podría ser distinto. Y también os he hablado de la cándida, ¿no? La cándida es un invasor, es un microorganismo oportunista, pero decir que la cándida, que aquí os la presento, que está aquí en rosita, ¿vale? La cándida la puede llegar a tener hasta el 50% de la población. Es decir, no por tenerla tenemos enfermedad, pero es verdad que los factores que tenemos alrededor, como puede ser, por ejemplo, la autoinmunidad o la disminución de saliva, favorecen que haya un desequilibrio y al final que puedan producir la enfermedad. Y si os dais cuenta aquí hay como si fuera un collar de perlas verde, pues esto es el estreptococo. Y el estreptococo no es más que otra bacteria que también tenemos en boca y que es capaz de asociarse a la cándida. Es decir, si la cándida viene de fuera y se asocia con microorganismos que tenemos dentro, pues quizás se haga más fuerte, de manera que pueda colonizar mejor nuestras estructuras y cuando estamos un poco más bajos de defensas, pues pueda establecer una enfermedad. Entonces, con esto, ¿qué os quiero decir? Pues que es importante que entendamos un poco qué características existen en todo esto para que al final generemos estudios y terapias que lleguen a la clínica y que permitan tratar esto y que los pacientes que tienen estas características pues no sufran enfermedades, ¿no? Y ya por terminar, decir un poco lo que estamos haciendo ahora. Pues es verdad que la boca no es lo único que se afecta y entonces lo que os he explicado es como el primer estudio que hemos hecho y hemos evolucionado muchísimo porque hemos aprendido mucho de vosotras. Entonces, a través de... Esto ocurrió en realidad porque yo no soy de Sevilla, bueno, y cuando vine aquí a investigar, vi una noticia donde había, pues eso, salía que el Hospital Virgen Macarena aquí en Sevilla hacía seguimiento de 400 pacientes con síndrome de Sjögren y dije, esta es la mía, entonces yo tengo que contactar con ellos. Y así que pues les mandé un correo y les dije pues que estaba interesada en presentarle un poco la investigación que estábamos haciendo y que quería colaborar con ellos porque la boca se nos quedaba corto. Necesitábamos aprender más allá de la boca para poder entender el paciente de manera integral, ¿no? Entonces, bueno, pues a través del jefe de servicio de reumatología, el doctor Pérez Venegas y todo su grupo, Carmen, Virginia y todo el grupo, hemos establecido una colaboración fantástica en la que estamos ahora pudiendo realizar un estudio muchísimo más amplio, ¿no? Y al final, pues realmente más integrador. En la primera fase lo que hacemos es reclutamos a los pacientes, casos estamos reclutando hasta 100, llevamos ya 67 y controles 50 y les hacemos pues un montón de cosas, ¿no? Les cogemos cuestionario de historia médica, medicación, le cogemos también, les hacen el SDAI, el SPRI, también hacen un cuestionario sobre dieta, el MNA, para poder entender pues más allá, ¿no?, de lo que nos dan los datos clínicos y una evaluación reumatológica en el que se incluye pues el panel de proteínas, bioquímica, inmunología, para poder entender al paciente de manera sistémica. A partir de ahí vienen a la clínica odontológica, que estamos a 2 calles, el mismo día y nosotros pues le seguimos haciendo el estudio, donde le hacemos otro cuestionario sobre serostomía, que se queda de boca, y el síndrome de boca ardiente, el estado menstrual, entre otras cosas. Le hacemos una historia clínica bucodental y muestras biológicas. En este caso no tomamos solo saliva, tomamos un montón de muestras. Tomamos 6 muestras, tomamos saliva, luego tomamos placa dental del diente, placa de dentro de la encía, la subgingival, placa que hay en la mucosa, en la lengua
y también tomamos saliva que hay estimulada, es decir, cuando masticamos el chicle de parafina, para poder entender un poco cómo funcionan esas glándulas, ¿vale? Y como podéis entender, esto es una barbaridad de datos de cada uno de los pacientes, entonces es muy difícil de evaluar, porque al final un paciente es tan complejo como lo que es, ¿no? La propia enfermedad. Entonces, lo que hacemos es a través de inteligencia artificial, hacemos integración de todos esos datos. Imaginaros que cada paciente sería como una bolsa virtual de datos en el que tendríamos datos clínicos, datos de los cuestionarios, tanto reumatológicos como orales, y también de todos los microorganismos que os he explicado. De manera que pudiéramos establecer un fenotipo que definiera qué es el paciente con síndrome de Sjögren y el paciente control. Y además, viendo a los pacientes, nos hemos dado cuenta de la diversidad de los pacientes, es decir, cada uno sois de un padre y de una madre. Unos tienen, pues les afecta más a la boca, otros más a los ojos, otros a ambos, otros también les afectan a los órganos internos, entonces hay muchísima variabilidad. También hay áreas donde hay hay brotes y hay otras áreas que está pues un poco más controlado. De manera que dentro del fenotipo de síndrome de Sjögren podamos también ver si hay algún tipo de área donde podamos definir los subtipos de síndrome de Sjögren que tenemos con todos estos datos y así poder establecer qué es el síndrome de Sjögren en función de la clínica y de la microbiología de los pacientes. Entonces, para finalizar, dar las gracias pues, a mi grupo de investigación, que sin ellos pues, no sería posible, y también a la asociación, tanto la andaluza como la asociación española, por tenernos las puertas abiertas, a la Universidad Europea, porque allí tomamos las muestras cuando hicimos el estudio que os he enseñado, y al hospital universitario porque nos ha ayudado a evaluar al paciente de manera integral. Y al Ministerio de Ciencia e Innovación, que por supuesto nos financia el proyecto de investigación que estoy presentando ahora mismo. Así que con esto ya he terminado y por supuesto estaré encantada de contestar a las preguntas que tengáis. Gracias. Genial. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Aurea. Ha sido una exposición formidable. Bueno, vamos a abrir el turno de preguntas y le vamos a dar el pase a Julia. Activa tu... Sí, ya está activado. En primer lugar, muchísimas gracias, Aurea, por la charla. Ha estado súper interesante y por la investigación que, bueno, pues es lo que queremos, que todo el mundo investigue de nuestros problemas para poder encontrar soluciones, así que mil gracias. Y bueno, comentaba que a mí en una analítica me ha resultado curioso porque me salió que tenía el virus Epstein-Barr muy, muy alto. Entonces, cuando lo has comentado, pues bueno, te quería preguntar un poco lo que visteis en relación con el síndrome de Sjögren, de este virus, y si se puede hacer algo, porque en principio por los antibióticos para los virus creo que no sirven y no sé si se puede hacer algo para intentar disminuir este virus y que eso podría repercutir positivamente en tener menos sintomatología de Sjögren, o hay alguna investigación en esa línea, un poco por ahí. Pues te digo, mira, la primera parte no es de investigaciones nuestras, sino de todo lo que he recogido sobre investigaciones que están en curso, que ya han sido publicadas por otros investigadores, para que tengáis un poco una visión general de en qué estadio está, ¿no?, el síndrome de Sjögren en investigación. El Epstein-Barr, en concreto, no tiene, o sea, no es una cosa que si lo tienes tengas que tener síndrome de Sjögren, no es así. Por eso os he incidido en que no es una cosa causal, es decir, no es como el COVID. El COVID, por ejemplo, tú tienes el virus del SARS-CoV-2 y entonces coges el COVID y ya tienes la enfermedad. Bien puedes tener síntomas o no, pero la enfermedad la estás pasando, ¿no? Pero esto no es la cosa que pasa con el síndrome de Sjögren ni con ninguna de las enfermedades autoinmunes. Lo que en las investigaciones se dice es que se cree que algunos de los microorganismos, entre ellos el Epstein-Barr, tiene capacidad de poder generar sustancias que son muy parecidas a las sustancias que tiene el cuerpo, de manera que si ellos los van liberando durante un tiempo, el cuerpo está luchando contra esas sustancias que es verdad que son externas, pero si ese microorganismo, en este caso el virus, se erradica, como el cuerpo ya ha entrado en un círculo vicioso,
no tendría capacidad de poder diferenciar lo propio de lo extraño, que al final es lo que define la enfermedad autoinmune, ¿no? Entonces, esa es la vía de lo que explica lo que es el molecular mimicry, que es este mecanismo. Pero sí que es verdad que no se tiene muy establecido si eso ocurre de verdad, y una de las cosas por las que no se puede establecer es porque, y eso estaréis conmigo, en que cuando os ponen nombre y apellido a vuestra enfermedad lleváis mucho tiempo con síntomas. Entonces, no se puede establecer que ese sea el causante porque hay gente que lleva 10 años y tú no sabes si hace 10 años tú tenías el Epstein-Barr y ahora no lo tienes. ¿Entiendes? Entonces, claro, ¿cuándo se podría realmente definir que una cosa pasa? Cuando tú te meten el virus dentro y a raíz de eso, al tiempo X, el tiempo que sea, eso se establece en la enfermedad que sea, ¿no? Pero no es el caso de las enfermedades autoinmunes. Muchas de ellas, y el Sjögren es un caso para mí bastante especial porque tiene sintomatología que es muy difusa y que puede establecerse a causas que son por otras cosas, como por ejemplo, ya os he dicho, pues yo qué sé, si alguien tiene insomnio, tiene hiposalivación. Si alguien toma antidepresivos, tiene hiposalivación. Entonces, yo muchas veces a mis alumnos les digo, oye, tenéis que escuchar más a los pacientes, porque es que hay pacientes que vienen una y otra vez diciendo, es que yo se me hace una bola la boca, no puedo comer, tengo sequedad, me salen úlceras, y empiezan a decir sintomatología que yo ahora os digo a todas vosotras y vosotras me decís, es que es lo que me pasa, entre otras muchas cosas, ¿no? Pero claro, eso podría ser la punta del iceberg, pero como también pasa por tantas otras causas, como por ejemplo el envejecimiento o la medicación, ¿cómo tú sabes cuándo empezó? Entonces, esas investigaciones como la de Epstein-Barr no llega a tener una causa exacta porque no se ha llegado a establecer. Ahora llego, como el COVID, por ejemplo, ahora llego y ahora la infección se da, ¿vale? Entonces, en las enfermedades autoinmunes es una caja muy abierta, pero sí que es verdad que hay muchas investigaciones en curso, no solamente en el Sjögren, pero sí que en otras enfermedades autoinmunes que vosotras veréis que les prestan más atención en investigación como el lupus o en la artritis reumatoide, también están incidiendo un poco en ese área. Entonces, al final, eso se extiende a otras enfermedades autoinmunes porque muchos de los mecanismos son parecidos. Entonces, al final, pues, ya sea bien por una enfermedad o por otra, pues acaba estableciéndose, pero no hay causa como tal. Entonces, que tú tengas Epstein-Barr no quiere decir que eso fuera la causa, ni que tu sintomatología, por tenerlo, vaya a ser peor que la del resto. O si te lo eliminan, vaya a ser así. Y lo que has dicho de los antibióticos también es verdad. Los antibióticos son para las bacterias. Sí, para el virus, ¿no? y que también puede ser a lo mejor por cualquier virus que te ataque muy fuerte y de alguna forma vuelva loco al sistema inmune, porque yo Sí. tengo lupus, antifosfolípidos, Sjögren, Raynaud, y todas las autoinmunes surgieron a raíz de que tuve el sarampión con 17 años y me afectó Sí. muchísimo. Entonces, desde ese momento, como que el sistema inmune, lo que tú has dicho, ya no sabía a qué tenía que atacar y Claro, se entonces, volvió como un poco loco. claro. Y luego es una pregunta un poco chorras a lo mejor, pero ya que te tenemos, te quiero... No hay ninguna pregunta chorra, tú dale. Me quiero asegurar, porque antes de que aparecieses tú, hemos estado hablando que estamos muchas encantadísimas con el irrigador para limpiarnos la boca y quitarnos la suciedad entre los dientes y tal. Pero querría preguntarte, porque bueno, pues como nos has explicado tú y como mucha gente nos explica, pues la microbiota es maravillosa en el cuerpo, en la boca, en el estómago, en todas las cosas. De alguna forma a estos pequeños bichitos los podemos matar o eliminar con el irrigador si tiene mucha presión. Imagino que no, pero por si acaso, no sea, O que sea, no es que pensemos que los es algo mates, muy bueno y... pero en realidad cuando te lavas los dientes también estás quitando. Me refiero, Claro, lo que no hay que hacer es acúmulo. vale. Con lo que yo he hablado con el equilibrio es que nosotros lo que estamos ayudando en la limpieza de los dientes es a que no haya un acúmulo, de manera que el cuerpo más o menos se mantiene con los que hay y está fantástico. En vuestro caso, muchas de vosotras no tenéis flujo salival, entonces cuanto más quitéis el acúmulo mejor, porque no tenéis una de las funciones que tiene la saliva es el aclaramiento, que es como si tiraras un cubo de agua para fregar, lo mismo. Si vosotros no tenéis saliva para poder fregar, pues hay que hacerlo de alguna manera. Entonces, es importante que utilicéis cuantas más herramientas posible para que haya menos acúmulo de placa, porque la parte que elimina eso, pues la tenéis más fastidiada. Pero vamos, que los bichos, que por mucho que tú quieras, que los bichos no se van. Vale, vale. Pues que se queden con nosotros. Muchas gracias, Vale, Aurea. a Ya ti. está. Paso a otra gente. Vale, gracias, Julia.
Vamos a continuar con las preguntas que hemos recibido. ¿Vale? Ya hemos hablado sobre el aseo, las técnicas para cuidar los dientes. No hay más de lo que ya sabemos, ¿no? No. Nos preguntan si podemos hablar de los mucoceles, si nos puedes hablar un poquillo de ello. Pues son lesiones, pero son lesiones que tampoco, o sea, tampoco, mira, que me están escribiendo. Son lesiones, pero que tampoco tienen relación única y exclusivamente con el Sjögren, me refiero. Para que vosotros entendáis un poco, vosotros tenéis como una exacerbación de todas las lesiones que puedan aparecer tanto en tejidos blandos como en tejidos duros, como la caries, como los mucoceles en los tejidos blandos y tal. Pero en realidad no es que correspondan al Sjögren como tal, sino que vosotros tenéis una exacerbación de esto, ¿vale? Entonces me refiero, y está causado, tampoco se entiende muy bien por qué está causado eso. Muchas de las lesiones de los tejidos blandos no se sabe muy bien. Hay algunas que sí que se relacionan con el papiloma, por ejemplo, algunas de las lesiones como que hay en la boca, pero tampoco se sabe muy bien si esto se produce en todas las lesiones. Eso es. Bien. Megumi de Barcelona pregunta que frecuentemente le duele la lengua, la boca y la garganta. Y le preocupa que pueda ser una infección de Candida albicans o el virus del papiloma humano, ¿no? Ya. He hablado con los médicos, pero parece que no se explica bien o no le Ya. entienden, ¿no? ¿Existe algún sitio donde ella pueda ir para que le haga un cultivo bucal o alguna prueba de papiloma en la boca? A ver, yo creo que hay empresas que hacen este tipo de análisis, pero es que en realidad, por ejemplo, para la cándida puede tener, pero no tiene por qué tener candidiasis, que al final es lo que os he dicho. Que haya presencia no quiere decir que eso genere una enfermedad. Entonces, que le hagan un diagnóstico de cándida, ¿qué va a hacer? Erradicarla. Si a lo mejor ella es capaz de albergar la cándida, la va a seguir teniendo porque se va a volver a reinfectar. Entonces, realmente que tenga no sé, como un diagnóstico, en cierto modo no le va a quitar el dolor, porque el dolor no tiene el por qué ser producido por estas que ella está presumiendo que sean. La cándida, por ejemplo, se ve que es como si fuera una manta blanca, que es una lesión que es blanquecina. Eso es que se ve muy, muy rápido, ¿no? Y entonces cuando pasas cualquier tipo de gasita, lo que sea, se descama. Y entonces se ve muy bien que es una lesión, pues eso, que proviene pues de una infección. Es como si tuvieras una herida en la piel que se te forma como una capita infectada, pues igual, ¿no? Y ese que forma como una escamita blanca que puedes quitar. Entonces eso sí se ve, pero ahí es cuando ya empiezas a tener la candidiasis. Pero si tiene dolor, no tendría el por qué tenerla. Y luego yo pienso que si ella realmente quiere tener un diagnóstico y un tratamiento eficaz, no tiene más que ir al odontólogo, pero que el odontólogo le pueda derivar si eso ve que es algo un poco más extenso, más serio, a que le derive al hospital, que hay áreas de atención estomatológica, de medicina oral, que permite un poco, más que el diagnóstico, también el seguimiento, porque claro, el dolor puede venir por muchísimas causas, no solamente por esa. Entonces, que a lo mejor vaya a algún sitio que le digan tienes cándida, es que no le va a ayudar en nada, esa es la verdad. Entonces, los microorganismos como tal, y eso voy a incidir mucho, no os van a decir, oh, voy a estar peor o me voy a quitar esto y me voy a quitar la enfermedad. No va a ser así, ¿vale? Me refiero, es un cúmulo de cosas. Y entonces, una te da una respuesta, pero luego tienes que tener un tratamiento y un seguimiento. Y eso no depende de que te quites el microorganismo porque no harías más que una cosa solo. No sé si me he Bien, explicado. sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, otra pregunta es, ¿qué se puede hacer para mejorar la lengua inflamada y depapilada, que además tiene Mm, quemazón? mm. A ver, complicado porque en realidad lo que le pasa es que se le ha quedado como la primera capa de escamada, ¿no? Y entonces tiene como en carne viva, ¿vale? Entonces, el problema de ahí es que es muy fácil que se infecte por los microorganismos porque no tiene ninguna barrera de defensa. Entonces, yo le diría que se limpie muy bien, sobre todo para que no genere esa capa que le provoque más inflamación y que utilice, hay enjuagues. Y también en algunos hay como si fuera, he encontrado hasta como unas pastillas y eso que lo que generan es como una capa de hidrogel que permite generar
pues ese extra, ¿no? de defensa que no tiene porque se le ha descamado. Pero vamos, sobre todo higiene a tope para que los microorganismos no le inflamen. Y mucha hidratación, muchísima hidratación. ¿Qué opinas sobre los raspadores linguales? Yo no los utilizo, tengo que decirlo. Pero, pues, yo qué sé, que limpian, sí, que está muy bien, pero me refiero, si os limpiáis con cepillo de dientes, me refiero, los cepillos también limpian. Al final lo que quieres quitar es la capa de arriba. Entonces, los raspadores están bien. ¿Limpian la lengua? Bien, pero al final es un cepillo miniatura para poder limpiarla. Entonces, está bien. Tampoco abusar, ¿eh? Me refiero, cualquier cosa que abuses en los tejidos blandos, al final vas a generar una lesión. Ujú. Me refiero que limpiar, pero no limpiarse 3 veces al día con un raspador lingual, por favor, no. Sí, porque al final lo dejas sin defensas, pienso yo, ¿no? Claro, claro, y le vas descamando. O sea, es que vamos a ver, cuando te pica un mosquito, es que es así como muy, muy gráfico para que lo veáis. Cuando te pica un mosquito, uno se pone a rascarse y ya está. Pero al final te rascas mucho y te haces herida, pues esto es lo mismo. Es lo mismo. Ujú. ¿Vale? Entonces, sin abusar, eso es. Muy bien. ¿Algunas recomendaciones nutricionales para la salud oral? Que no comáis azúcar, o menos que yo. Bueno, El básico, problema ¿no? vuestro en realidad, y yo creo que es más con el nivel de saliva, es que cuanto menos comida pegajosa comáis, mejor. ¿Por qué? Porque vosotros tenéis menos capacidad de aclararlo, ¿vale? Entonces, se va a pegar mucho más al diente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se pega al diente, eso se queda como una capa y ahí se van pegando los microorganismos. Y por eso, cuando he hablado de las caries atípicas, ¿recordáis? Pues cuando hablo de las caries atípicas es porque con la saliva nosotros lo que hacemos es se va aclarando y parte de esa comida pegajosa se hace bolo y se hace para adentro. Cuando tú no tienes saliva, eso se queda como una capa establecida ahí para que los microorganismos se pongan bien gordos y entonces ahí tenemos una capacidad de poder generar lesiones muchísimo más rápido. Entonces vosotros, al no tener la capacidad de aclarado de la saliva, las comidas pegajosas van a ser muchísimo más lesivas a lo largo del tiempo que para cualquier persona que tenga esa capacidad. Entonces, no azúcar, y eso es para población general, pero en realidad para vosotros, comida que resulte muy pegajosa para los dientes, intentar evitarlo o al menos limpiaros cuanto antes mejor para que no os produzcan lesiones. Esa es la verdad. ¿Crees que el té verde es beneficioso para la sequedad oral y la prevención de caries? Sí. Beber, sí. De hecho, estuve hace 3 semanas en el Congreso de la Sociedad Española de Gerodontología y puse esto encima de la mesa porque tú ya sabes que yo llevo esto por bandera y entonces puse esto encima de la mesa y claro, la Sociedad Española de Gerodontología pues tiene a muchos pacientes, pues los pacientes son de 65 para arriba y entonces también tienen, como os he dicho, problemas del flujo salival. Y entonces, bueno, pues yo lo puse encima de la mesa un poco en general, pero ellos también en el tema del envejecimiento y todo el mundo estuvo pues muy ávido a decir que había que hidratarse por muchas causas, pero por la salud bucal pues muchísimo más. O sea que sí, os animo a que bebáis mucho, más de lo Qué, que lo cu- hacéis, que ya es mucho. qué curioso. ¿Y eso tiene algún respaldo científico que lo avale? Eh, en realidad no vas a ver, vosotros en concreto no vais a generar más saliva por beber más agua. ¿Por qué? Porque el problema está en la glándula. Me refiero, tu glándula no trabaja. Entonces, por mucha hidratación que tengas, es verdad que los tejidos sí pueden estar más hidratados, que esto es una cosa importante. Es decir, cuando bebes agua, las mucosas suelen estar más hidratadas, están más gorditas, pero tampoco te van a generar más saliva en vuestro caso. Pero sí es verdad que la función de aclarado, que es lo que os estoy diciendo, la vais a poder permitir hacer. O sea, lo que estáis haciendo es sustituir algunas de las funciones que vosotras no tenéis. Entonces, la hidratación, puesto que los tejidos tienen que estar hidratados, pero eso en general, pero para vosotras también para cubrir funciones que la saliva, pues que no tenéis, la podáis hacer. Pero no podéis tampoco generar más saliva porque no se puede, es que es así. Sí, sí, porque hay una cosa muy curiosa que también nos ocurre a muchas, ¿no? Que mientras más agua bebemos, más sensación de sequedad ¿De tenemos. qué edad tenéis? Ya.
yo lo sé. ¿Por qué se van los nitritos con el agua? En realidad en realidad lo que haces es que el agua no tiene la densidad de la saliva, ¿no? Y entonces tampoco es saciante y no tiene tampoco los componentes de la saliva, ¿no? Y entonces lo que estás haciendo es hidratarte con líquido, pero no estás restableciendo ningún componente, ¿no? Pero bueno, al menos cierta parte de las cosas que está haciendo sí que las estáis haciendo y no pasa nada. Pero vamos, sí que da más sensación de sequedad. Yo eso lo sé. Sí, sí. ¿Hay alguna manera de saber si tenemos la microbiota oral correcta? Haciéndose un estudio de la microbiota, pero ya os he dicho que eso, ¿cómo decirlo? Muy A ver, complicado. que suene bien. No hay una microbiota correcta, como diría. Cada uno de nosotros tenemos un tipo de microbiota, o al menos eso es lo que se ha visto. Entonces, por ejemplo, te pongo un ejemplo, que yo tenga cándida no significa que yo esté enferma de candidiasis, ¿vale? Entonces, tener un tipo de microbiota no te va a establecer tener una enfermedad o no, o al menos en la boca no es tanto así, pero sí cierta cantidad de microorganismos más alta o más baja, como lo que os he dicho de la prebotela, sí que te da lugar a pensar que vas a tener cierta enfermedad, ¿no? Pero eso tiene más que ver con las cosas locales, no tanto con si uno va a tener síndrome de Sjögren o no. ¿Entiendes? Entonces podría dar lugar a explicarte si vas a tener un poco más de periodontitis o si tu microbiota ¿sabes? O sea, tiene las herramientas necesarias para generar periodontitis, puesto que tienes microorganismos que son capaces de en condiciones favorables hacerlo, pero con el síndrome de Sjögren como tal no tendría lugar, o al menos aún es muy pronto, eso es lo que me gustaría decir. Mira, aquí hay una pregunta bastante interesante, me resulta interesante. ¿Qué se puede hacer cuando se tiene placa oral fija y placa oral móvil? Es la primera vez que lo escucho, ¿eh? Yo es que lo de la placa oral fija y móvil no lo he llegado a entender. Yo intuyo que la placa oral fija se referirá al sarro, porque si se ve, porque en ciertas personas el sarro se convierte en algo un poco más oscurito, pero en la mayoría de personas, pues con un sarro que no es muy maduro, pues se ve como la placa. Y eso me imagino que será lo que se referirá a fijo. Entonces el sarro fuera. ¿Vale? El sarro hay que hacerse una limpieza y hay que quitarlo. ¿Por qué? Porque el sarro es como piedras. Entonces, lo que te está haciendo es, te está ocupando un espacio y te está empujando a los tejidos tuyos, a la encía y al hueso al final, a que vaya hacia abajo. Entonces, contra más tarde sea eso, cuanto más acúmulo tenga, más se pierde. ¿Qué pasa? Que llega un momento en el que eso ya no se va a ganar. Entonces, cuando se quita el sarro, en cierto momento, estamos hablando ya mucho tiempo, los tejidos que se han perdido ya no van a volver a su sitio. Y entonces, cuando se quedan los huecos entre medio de los dientes o los dientes empiezan a moverse. Pues mira, en este sentido, Carmen Sánchez pregunta que hace un tiempo, a ver, dice, muy interesante en la charla, quería preguntar si puede haber relación entre la utilización del láser y la eliminación de bichos, porque tuvo un tratamiento hace años que acabó con el sarro, pero incrementó mi sequedad, Okay. A ver, porque tiene enfermedad periodontal. hay muchas maneras de quitar el sarro, pero cualquiera de yo os digo, no vamos a ser estériles nunca, entonces no vamos a matar bichos, ¿sabes? Entonces vamos a quitar el sarro, que es como si fuera una piedra, es como si fuera la placa dental que se ha fosilizado, ¿vale? Y se quita. Pero los microorganismos van a seguir estando los que vayamos a tener dentro de nuestra boca. Entonces no vamos a matar bichos con ninguna de las técnicas. Ni siquiera con enjuagues con clorexidina, los matarás de manera puntual. Pero nunca vas a acabar con ellos, porque nosotros es que vivimos con los bichos. Entonces nos vamos a quitar de la cabeza que vamos a matar bichos. Eso no es posible, ¿vale? Lo podemos modular. Esto es otra cosa. Genial. Bueno, y yo, a ver, me quedan dos preguntas, vamos un poco con el tiempo así. Vale, perdón. Es Sobre que la hablo mucho. periodontitis, ¿cómo se puede tratar cuando es severa una periodontitis? Pues el odontólogo, sobre todo hay algunos que son especialistas en periodontitis, bueno, entonces son periodoncistas, y lo que hacen es un tratamiento que eliminan
los microorganismos y restablecen el sistema. De manera que, lo que os he dicho, cuando el sistema se rompe, hay ciertos microorganismos que prevalecen sobre otros y están los malos sobre los buenos, ¿no? Pues eso lo que hacen es, lo limpian todo, generan un sistema, un ecosistema que está muchísimo más sano, ¿vale? Disminuye la inflamación y con la clorexidina, por ejemplo, matas a los bichos que estaban ahí, que no estaban bien establecidos, de manera que vuelves otra vez a restablecer el sistema y el sistema pues se torna más, por la encía más sana y todo. Pero es pues ir al dentista y que te haga una limpieza profunda. Cuando tienes periodontitis no es la típica limpieza que haces con el... No sé si algunas de vosotras lo habéis sufrido, pero vamos, no es la típica limpieza que hace hace mucho ruido, pero no hace tanto daño. Pero la que tiene periodontitis son como si fueran unos mini cuchillos, ¿vale? Como unos mini garfios. Entonces lo que se hace es se entra dentro de la encía y se va eliminando todas las bacterias que hay, o todas las que se pueden, que hay en la encía. De manera que se establece como un sistema un poquito menos malo y el cuerpo vuelve a ganar sobre esos bichos que no están donde tendrían que estar, más o menos. Curetajes, exacto. Así se llaman. Y es que no Oye, quería decir la palabra por no meteros más de esto, pero vamos, curetajes, exacto. Gracias, oye, Carmen. quería comentarte una cosa. Hace unos meses, 4 meses atrás, me hicieron una limpieza. Nunca me habían hecho una limpieza así con tanto detalle como lo estás explicando ahora, ¿vale? Sí. Porque siempre que había ido, me dijo, oh, tiene los dientes, mira tú, están muy limpios y tal y tal. Bueno, pues en esta ocasión, mira, quedé con la boca, pero mira, unas heridas, estuve mala, malísima. Bueno, pues hasta hace nada. ¿A qué se debe? Puede ser que hayan activado unos bichos o que me hayan dejado sin protección. Las curetajes, que es lo que nos dice Carmen, o sea, las limpiezas que son más profundas o más lesivas. O sea, lo que se está haciendo es como si fuera una herida, ¿vale? Como si fuera una bolsa. Y entonces, no sé si se ve así. Y entonces lo que se hace es se mete aquí y se va limpiando. Pero claro, os he dicho que es como un garfio y está afilado. Entonces lo que se quita es, por una parte, los bichos, la placa que hay blanda, y por otra parte el sarro, porque el sarro también se mete ahí dentro. Entonces hay como si fueran piedras dentro y entonces hay que quitarlo todo, porque si no, el tejido blando no vuelve a pegarse al diente, ¿vale? Que es lo que queremos, que se pegue al diente para que no haya hueco, para que se forme otra vez esa bolsa con todos los microorganismos que hace que se nos inflame, ¿vale? Entonces, todo ese tratamiento es mucho más lesivo que una limpieza normal, porque ya te digo que, entonces, es más dolorosa, por eso os he dicho que quien lo ha pasado lo recuerda, porque es más doloroso, pero el sistema acaba por sanar esas heridas y restablecer otra vez con unos valores donde las bolsas dejan de ser bolsas y se convierten en surcos, ¿vale? Que sería cuando no tiene capacidad de mantenerse ahí bajo, más o menos. Es muy doloroso y dura tiempo, ha dicho María José Soriano. Es verdad. O sea que ya lo ha Bueno, padecido, lo ha padecido. bueno, Carolina nos dice que tiene una duda. Sí. Eh, Después de comer hay que lavarse los dientes inmediatamente o hay que esperar un tiempo, porque ha escuchado que hay que esperar un rato largo. ¿Cuánto largo? A ver, un rato largo. Os explicaré cómo funciona. Cuando acabamos de comer hay una bajada del pH, ¿vale? Y entonces el pH, cuando baja a cierto punto, el pH no es excesivamente bueno puesto que lesiona el diente. ¿Por qué? Porque el diente no es más que, imaginaros que fuera como si fuera una pared y le tiramos ácido, ¿vale? Pues no está el asunto bien. Entonces tarda como unos 20 minutos más o menos en volver otra vez a restablecer el sistema, ya que vuelva otra vez a tener un pH normal. Es decir, estamos en un sistema que va restableciendo. ¿Quién hace eso? La saliva. Entonces, le diría que en condiciones normales, en un tiempo determinado, la saliva hace su labor. Ahora, cuando no tienes saliva, todo lo que he explicado cambia, porque no tenéis las herramientas para hacer esto. Entonces, ¿qué diría yo? En condiciones normales, si tú te esperas 20 minutos, se restablece el sistema siempre y cuando tú hayas tenido los dientes limpios de antes, porque si tus microorganismos son capaces de hacer mucho ácido,
Al final, si tienes mucha placa, hace mucho ácido y por muchos 20 minutos que te esperes, el asunto se pone feo. Pero si encima no tienes saliva, pues la cosa se pone peor. Entonces yo diría que, bueno, no hace falta comer e irse corriendo a lavarse los dientes, que uno puede acabar de comer, tomarse el cafetico e ir a lavarse los dientes, pero sí que en vuestro caso tener siempre presente que el no tener saliva o tener poca cantidad de saliva es un hándicap. Y entonces tenéis menos herramientas para hacer cualquier tipo de función, como es el aclaramiento, el que se restablezca el pH y otras funciones que tiene la saliva. Entonces tenéis que ayudarle bebiendo, lavando los dientes y haciendo otras cosas que la saliva de por sí pues no sería suficiente, por eso el resto del mundo que tenga saliva se tiene que lavar los dientes, pero sí que vosotras tenéis, pues vais como un poco por detrás en esa labor. Entonces, en el caso de que no tener saliva, no ir corriendo, pero vamos, a paso rápido. No sé si me explico. Bueno, tengo la última pregunta y bueno, si hay alguna que quiera preguntar a alguien más, le dejaríamos paso 1 porque ya vamos de tiempo muy justitas. Es que hablo mucho, siempre. No, si nosotros estamos encantadas de tenerte, por favor. Bueno, pregunta Vicenta de Valencia. ¿Cómo se puede hacer de manera fiable un estudio del microbioma oral en Valencia? Bueno, sé que eres de Valencia. Yo soy de Valencia, y así por que si acaso. nada, saludos a mi tierra. Un estudio fiable, ¿para qué? Al final es la pregunta. O sea, ¿me entiendes lo que Sí. os he querido transmitir con la charla de hoy? Es que está muy bien saber de uno, pero en función de que si lo vas a utilizar como esto es para diagnosticarme algo o que esto me va a servir como tratamiento de algo, de momento no sería lo conveniente, es mi opinión. Yo hace muchos años que no me dedico a la clínica como tal, a tratar pacientes, me dedico a la investigación y os digo que la investigación no está para saltar a la clínica aún en ese aspecto. Entonces sí, se la puede hacer, le van a cobrar 300 euros y le van a dar un listado de bacterias, pero es que no tiene más allá de eso. Esto es un poco como las alergias ahora, que la gente se hace muchas pruebas a ver a qué alimentos puede o no puede comer, ¿no? Sí. Sería me un poco refiero. así. Sí, Bien. en el caso de las bacterias, por ejemplo, el estudio que os he explicado último va hacia esa área, ¿no? El poder encontrar, pero encontrar una combinación en que el estado del paciente con los microorganismos que tiene pueda dar lugar a explicar algo. Pero ni con los microorganismos puedes, imagínate, si ella se quiere hacer un microbioma, ¿cómo sabes si ese microbioma depende? Si se le hace de boca, si depende de la enfermedad, si depende de la saliva, si depende porque tienen periodontitis, que es una cosa que no tienen por qué tener relación porque mucha gente que no tiene Sjögren también tiene periodontitis. Me refiero a qué se debe lo que te van a dar. Entonces, por eso lo digo, que al final es un poco sesgado, ¿no? Ir a ciegas un poco con qué me va a aportar eso. Entonces, el estudio que os estaba explicando, ¿no? Os decía por eso, porque creo que se puede ir haciendo de esa manera, ¿no? Se puede primero establecer la clínica y la microbiología que vayan de la mano y luego que los clínicos sean quien sea capaces de utilizar eso para vuestro diagnóstico, pero no antes. Yo creo que estamos aún un poco un paso por detrás. Estamos en investigación y luego pasar a la clínica, pero creo que ahora no es el momento. Esa es la verdad. Podríamos decir entonces que ocurre lo mismo con la microbiota del intestino, que puede ser tan poco útil como el de la boca. Yo diría que, a ver, hay algunos estudios más en el microorganismo con algunas enfermedades que sí que tienen más relación con algún microorganismo, pero siguen siendo asociaciones. Y las asociaciones no causan enfermedades, solamente están de la mano, pero no causan enfermedades. Esa es la verdad. Bueno, pues oye, una tarde, vamos, muy, muy educativa. Hemos aprendido bastante. Ay, me alegro, qué guay. Muchas gracias Gracias. por tu tiempo y por explicarnos todo esto tan clarito. ¿Eh? Bueno, nos Muchas tenemos que gracias, despedir Aurea. ahora. Gracias a vosotras. Un Muchísimas abrazo grande. gracias. Adiós. Seguiremos en Felicidades por el contacto. trabajo.